gracias. Buen día, Doc. Es un placer estar con ustedes. Bien. ¿Cuántos hombres acá en esta mesa? Sí, todos. no nos quieren las chicas. Tremendo, Bendita tremendo. tú eres. Ahora viene Fernanda. Tremendo, todos Fer y azules, Caro. parecemos Claro. Men in Black. Sí, están todos muy Guille, elegantes hoy. Arrancando Señores. con el tema de la bacteria. Sí, sí. Están analizando, dice, si es una cepa mucho más virulenta de las conocidas hasta hoy, de esta bacteria. Así es, una bacteria bastante común, Streptococcus pyogenes. Para la gente es un nombre difícil, para nosotros bastante frecuente en la práctica diaria. Sí, está en el Malbrán, están haciendo el estudio para saber, descifrando el genoma de esta bacteria, para saber si es más virulenta de lo que habitualmente esta bacteria suele serlo. Los casos que están ocurriendo en número no son alarmantes, por eso no hablamos ni de brote ni de epidemia. Si uno piensa que en Estados Unidos hay 1.600 muertes por año y 13.000 casos de enfermedad grave e invasiva, pensamos que son números para acá normales, por supuesto, digo siempre esto, ¿no? Porque uno no quiere minimizar para nada la situación de las familias que han perdido un familiar a causa de esta bacteria, por supuesto. Pero desde el punto de vista estadístico, hablando también para tranquilizar a la población, los números que se barajan ahora son números habituales. Ha habido otros casos, son 6 casos de muerte, y se han detectado otros 2 casos más en Bernal y Florencio Varela. Bien, lo que estaba viendo, digo yo, Posadas Misiones, Río Negro, un chiquito, Claro. Rosario, Pergamino, Sí. bueno, acá en la ciudad de Buenos Aires, Avellaneda, todo muy disímil. Como... Seguramente el mapa puede ser mucho más amplio si la gente, los médicos, nosotros, denunciásemos esta enfermedad. Ajá. De hecho, la alerta que lanza la Secretaría de Salud es una alerta principalmente dirigida a nosotros, los efectores de salud. Sí. No tanto a la población. ¿Para qué? Para denunciar esta enfermedad en el caso de un cuadro febril, por arriba de 38 grados, con un foco que puede ser en garganta, puede ser en piel, ganglios y la piel enrojecida, podemos presumir que puede ser un estreptococo, en cuyo caso hay que estudiar a la persona. Claro. Hoy leí un comunicado, por ejemplo, de la Sociedad Argentina de Pediatría. Ah, eso fue como diciendo... Sí, tiene que ver un poco con lo que venimos hablando acá todos los días. La Sociedad de Pediatría dice, chiquito, menor de 3 años, febril, que no tiene, digamos, que no va a guarderías, que no tiene contacto epidemiológico con chicos que pueden transmitirle esta bacteria. Si el examen físico es normal, si ese chiquito está inmunológicamente bien, con todas las vacunas al día, puede no hacerse el hisopado y el cultivo. El hisopado es un procedimiento fácil, habitual, que lo hacen los médicos que van a las emergencias, en todas las salas de la República Argentina, en todos los sanatorios, hospitales públicos. Es el test rápido que ayer lo mostré acá por C5N cómo se hace. En el caso de que un chico esté febril, que tenga dolor de garganta, que tenga ganglios positivos o que tenga alguna erupción de la piel, a criterio médico, por supuesto, le pide un test. Esto es muy fácil de hacer, se hace rápidamente, ayer lo hicimos. En 2 minutos teníamos el resultado, si era positivo o negativo. Si el resultado es positivo, se medica con antibióticos penicilínicos. Si el resultado es negativo, hay una contraprueba que es el cultivo diferido, que si llega a dar negativo, o sea, confirma la negatividad. Y Ahora, si es doctor, positivo, ese empieza la cultivo terapia. tarda entre 3 y 4 días, ¿no? Sí, pero primero se Depende. hace esto. Está bien. Si Esto eso es lo que da se hace- negativo y el Sí. cultivo termina dando positivo, ¿esos 3 o 4 días no está en riesgo el paciente? Si el paciente se mantiene clínicamente bien, no es un motivo de consulta. Si el paciente está febril, empeora, tiene manchas en la piel, rechaza el alimento, decaimiento general, por supuesto ahí la consulta es inmediata y ahí se instaurará Las y manchas- se hemocultivará, se hará Claro. cultivo de la sangre. Las manchas en la piel, ¿de qué color son? Bien, vos te acordás seguramente mucha gente se acuerda de la escarlatina. Sí. La escarlatina son las manchas típicas enrojecidas, que da la piel un aspecto al toque, al tacto de papel de lija, que pueden aparecer primero en la cara, después pueden aparecer en el resto del cuerpo y también en los pliegues se ven como manchas rojas. Generalmente son manchas enrojecidas, son manchas rojas y ásperas habitualmente. Pero bueno, un cambio de coloración de la piel, independientemente que usted me esté escuchando, y sea roja, púrpura, azulada, tiene que hacer la consulta en un chico que esté febril. Sabemos que los chicos están en guardería, las personas que no se han vacunado o que tienen convivientes, como pueden ser
hermanitos, primos, sobrinos, gente que venga a visitar a los chiquitos, que vengan del colegio secundario. Pueden ser portadores de la bacteria y transmitirla. Se transmite a través, principalmente, como hizo recién Mauro Zeta, a través del estornudo. Eso te iba a decir. Ayer escuché eso. ¿Qué pasa si en una guardia, por ejemplo, como ayer estaba testada en el hospital Elizalde? Por eso la Elizalde. Sociedad de Pediatría Argentina dijo, no vayan y a quedarse 6, 7 horas, Exacto. si no se dan los síntomas concretos de... Porque la tos puede estar ahí en duda. adentro... Porque si no, expones al chiquito Al a contagio. otro tipo de Recuerden bacterias, ¿no? hace pocos meses, caso de sarampión en la República Argentina, una chiquita. Se hizo un estudio epidemiológico de esa situación y buscaron en 200 entrevistas dónde había estado esa chiquita y cómo se había contagiado, cómo había contraído el sarampión. Haciendo todo el análisis encontraron que una guardia de un hospital, de un sanatorio privado aquí en la Ciudad de Buenos Aires, habían convivido en esas horas una persona de 30 años que venía del sudeste asiático. Esa persona tenía sarampión. Estaba en la guardia con esta chiquita que no tenía nada que ver entre Ningún ellos. vínculo, nada. La chiquita Coincidieron. se contagió de sarampión. O sea que es mucho más contagiosa que el sarampión que esta bacteria. Esta bacteria no es tan contagiosa. La bacteria normalmente se focaliza, digamos, en garganta, piel. Cuando se produce enfermedad invasiva, cuando la bacteria migra hacia la sangre, o a articulaciones, o al líquido cefalorraquídeo, o al pulmón, hablamos de invasión. Y esta bacteria libera toxinas que pueden provocar destrucción del tejido, puede provocar necrosis, shock y muerte. ¿Cuál es el paso ese de las vías respiratorias al torrente sanguíneo? ¿Por qué se produce eso? No, pasa del torrente sanguíneo a las vías respiratorias habitualmente o también puede invadir las mucosas de las vías respiratorias. Son las dos vías por las cuales puede ingresar, a través de la sangre o a través de invasión de las mucosas de la, una lastimadura, por ejemplo, bacteria. que tenga. Sí, el tema de la lastimadura es un tema importante, ¿no? Porque las lesiones en la piel pueden provocar también el ingreso de esta bacteria, sobre todo, por eso también recomendamos el lavado de manos siempre y el recorte de las uñas. Puede ingresar a través del rascado. También se asocia esta enfermedad invasiva a chiquitos que han tenido varicela o recientemente o que están cursando con varicela, también por el rascado que produce la picazón de las ampollitas de la varicela. También los chicos inmunocomprometidos puede generar podemos esperar una reacción inusitada de esta bacteria provocando cuadros severos. Normalmente dijimos, cuando se produce la enfermedad local, garganta y piel. Claro. Cuando entra la sangre, articulación, tejido celular, pulmón, hablamos de enfermedad invasiva grave. En los casos mortales, en la gente que ha perdido la vida, ¿ya había algún tipo de enfermedad de base? Mira, encontraron en 2 personas una concomitancia con gripe. A ver, quiero decir, había chiquitos de 5 meses que no tenía indicación de vacuna antigripal. Sí, acá machacamos permanentemente, como en otros medios, la vacunación gratuita y obligatoria contra el virus de la gripe a los chiquitos entre 6 meses de edad y 2 años de vida. Sí. Esos grupos tenían que vacunarse, pero también importante los convivientes, ¿no? También hay que ver el estado nutricional de cada uno, enfermedades previas que tenga la persona y también tengamos presente que esta enfermedad no solo afecta a chicos entre 4 y 15 años, afecta a personas de cualquier edad. De hecho, en Pergamino, la persona que falleció tenía 38 años. De hecho, también conozco una persona allegada a mí que está internada en el hospital privado con un cuadro séptico muy importante, una persona de 60 años que apareció con un cuadro de artritis séptica, una infección de la articulación de la rodilla, y a partir de ese foco hizo como se dice vulgarmente, una septicemia, una infección generalizada, y está gravemente en terapia ¿Eso que intensiva. provoca, eso te iba a preguntar, es una infección generalizada una vez que ingresa al torrente sanguíneo que está allí, esta bacteria? Sí, cuando ingresa al torrente sanguíneo y se disemina por varios órganos puede provocar fiebre reumática, que habrán oído hablar alguna vez, es una lesión en el corazón, en las válvulas cardíacas, puede provocar, es causa de falla renal, puede provocar, se llama glomerulonefritis, puede provocar, como dije recién, celulitis, fascitis, osteomielitis, inflamación del hueso, etcétera, etcétera. Llega a todos lados, o sea, cuando entra la sangre circula distribuye por por todos lados y coloniza en distintos lugares que puede ser inclusive el sistema nervioso central. Doc, ahí tenemos un resumen de los síntomas, ¿sí? A los cuales también hay que estar alertas, ¿no? Fuerte dolor de garganta o faringitis, fiebre alta, lastimaduras en la piel, las lesiones de las que hablabas hace un ratito, cuando no hay vacuna previa y el tratamiento es con antibióticos tipo penicilina. Sí, quiero decir que no tiene vacuna esta bacteria. ¿Y la vacuna de la gripe ayuda a atenuar o
o no? Claro, lo que se busca con la vacuna oportunistas. Cuando uno está vacunado, armado, nosotros generamos un ejército de defensa a través de la vacunación. Provocamos a ese ejército para que nos defienda. Nosotros estamos vacunados contra las enfermedades que nos cubre todo el calendario de vacunación, que son varias. Tenemos 20 vacunas. Estamos inmunológicamente bien, tenemos mucha defensa. Entonces es más difícil que una bacteria nos genere una enfermedad grave como esta, a través de la defensa que tenemos en el organismo y el ingreso de otra. Nosotros estamos preparados como para defendernos. Cuando tenemos una enfermedad y además se le agrega este germen, ahí es cuando viene el problema. Claro. ¿Estos casos se dan, Guillermo, en una época del año habitual Sí. o estamos fuera de calendario? No, estamos en la época justa, ¿no? Yo ayer decía fin de invierno, principio de primavera, también el otoño es época donde puede aparecer este tipo de bacteria con mayor cantidad de casos, pero está todo el año, pero mayor cantidad de casos es en esta época, estamos justo en la época. Ayer justamente entrevistaba al doctor Estambulián y él nos comentaba que en realidad todos los años, en esta época tenemos casos de esto y habla que por lo menos hay un promedio de 20 casos fatales. Lo que pasa es que no está puesto el foco quizás de la atención pública en esto, ¿no? En este caso está pasando esto en realidad, que es la atención pública y esta cosa colectiva. Lo que sí es cierto y lo dije recién, al largar la Secretaría de Salud este alerta epidemiológico para personal de salud, esto se mediatiza, por supuesto. Cuando nosotros hablamos de muerte en chicos, esto tiene un impacto enorme en la opinión pública. Son casos, como dije al principio, que habitualmente pasa, sin minimizar, por supuesto, la importancia de ellos. Lo que sucede es que al haber denuncia de nuestra parte, de la parte médica, hospitales, sanatorios, clínicas, hospitales públicos, efectores de salud, esto se mediatiza y, por supuesto, genera estos cuadros de psicosis colectiva. De hecho, pasó con fiebre amarilla, gente que estaba en la cola para vacunarse contra la fiebre amarilla, porque decíamos que en Brasil había un brote de fiebre amarilla en determinados lugares, la gente que se iba al sur, a Ushuaia, decía, ahí yo por la duda vengo a vacunarme. Entonces había colas de 2.000 personas y la verdad que no tiene ningún sentido. Acá lo que sí... El alerta que se metió no fue alerta de epidemia, sino alerta para... los médicos concretamente. Claro, presten atención porque pasó este caso, ¿no? Claro, es así. Está pasando esto, estamos viendo que estos pacientes evolucionan mal rápidamente. Estemos atentos a esto que mencionaba recién Agostina, que decía cuadro febril, dolor de garganta, que la fiebre erupciones no en la baje piel, ganglios. Es un síntoma, digamos, porque todos hemos, creo, tenido faringitis. Sí, señora. Y siempre la respuesta del médico es primero te ve la garganta y generalmente te dice, bueno, hay que ver cómo evolucionan 48 horas. Si te hacen el hisopado, ¿para qué? Para determinar si es una bacteria o si es un virus, ¿no? Tengo entendido que el virus... No, el hisopado es puntualmente para detectar esta bacteria. El hisopado se hace para detectar si es el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Detecta esta bacteria. Solamente no esta significa bacteria. que tenga otra bacteria o que tenga una enfermedad viral. Quiero decir a la gente que no automedica a los chicos, o sea, no les dé medicación antibiótica a pastos a cualquiera. Y además, la persona que comienza el tratamiento que le da el médico, que es aproximadamente unos 10 días para este tipo de bacteria, el tratamiento debe ser completado. Y cuando empieza el tratamiento, digamos, por automedicación, interrumpirlo es aún peor. Es malo hacerlo e interrumpirlo es aún peor, porque te bajás en medio del río y esto provoca resistencia bacteriana, lo cual es un problema no solamente para Argentina, sino para el mundo, el uso indiscriminado e irracional de antibióticos. Si no baja la fiebre, aún con medicación, ¿es un síntoma de que en realidad puede llegar a haber una bacteria y que no es virósico? La fiebre es un signo de alarma, pero la baja temperatura a veces también es un signo de alarma. O sea, no tener fiebre a veces también es un signo de alarma. O sea, cuando un paciente está febril y continúa febril y su estado general decae, sí, estemos atentos. Obviamente que el no descenso de la fiebre también nos prende, no una luz roja, es como que el organismo no amarilla en el tablero. Ataque, ¿no? ¿Cómo? No reacciona el claro, organismo ante un ataque. Cuando un paciente está inmunodeprimido, a veces no levanta temperatura. Está inclusive hipotérmico el paciente. Entonces, no estemos solamente viendo esos parámetros. El médico tiene que revisar al paciente, tiene que desvestir al paciente, tiene que desvestir al chico, al adolescente, a quien sea, revisar todo el cuerpo. A los pacientes hay que revisarlo. Acá la clínica, como decimos, un dogma que tenemos en medicina, la clínica es soberana. Y es importantísimo no excedernos a veces en el diagnóstico, no sobremedicar a los pacientes y tampoco sobreutilizar los recursos, tanto humanos como los recursos en los hospitales públicos que están atestados de pacientes y como bien ustedes decían, hoy estar en una sala de espera, un papá
6 horas lleno de chicos, de los cuales convivientes, puede estar con gripe, con cuadros virales distintos, es más fácil que se contagie alguna peste dentro, por así decirlo, una peste dentro del lugar, en la sala de guardia, que estando en su casa y esperando la consulta con un médico. ¿Qué son esos frasquitos No, esto amarillo y rojo? Les quiero mostrar rápidamente cómo se hace un test rápido, valga la redundancia. Viene el paciente, solamente imaginemos. Tomalo ahí como conejito, ahí está. La cara de Gaby. Abrí la boca, abrí la boca. Esto, que es un hisopito, que ya pasó con 4 personas. Claro. Sí, todos con estreptococo. Positivo, negativo. Se coloca, no vamos a hacerlo, pero bueno, se abre bueno. la boca, le pasamos por las fauces esto, colocamos dentro de este tubito 4 gotitas de este reactivo Sí. y 4 gotitas de este otro reactivo. Metemos dentro de este tubito este hisopo, Sí. lo escurrimos un poquito acá, va a quedar un líquido acá, y metemos esta tirita, no sé si ve ahí, esta tirita, que es como el test de embarazo. Se coloca esta tirita ahí, se deja reposar unos pocos minutos, 1, 2, 3 minutos, y aparecen rayitas. Si aparece una rayita sola, el test es negativo. Si aparecen, si aparecen 2 rayitas, el test es positivo. Bien. Así que si es negativo, como dije, se toman 2 muestras. Una va a cultivo diferido, Claro. entonces la mamá... El es falso importante, negativo, El sí. falso negativo, muy bien. Z, lo veo muy afilado. Y usted tiene una onda médica. Mucho forense. Pericial. Mucho Pericial. forense. Mucho forense. Si da Porque lo que negativo hizo es... recién es el mismo reactivo que se hace para el positivo de cocaína, por ejemplo. Claro, por ejemplo. Da negativo da negativo el diferido, es negativo. Da negativo no se medica. Da positivo ¿Qué nivel de comienza con la efectividad medicación. tiene la prueba rápida? Es altísimo. No, altísimo. más del 90%. Sí, bastante más, cerca del 99%. Cerca del 100. Porque hay gente, me contaban, que comete el error, corríjame doctor, Lo corrijo. que se va convencido, vos le decís, bueno, dio negativo, pero espera el cultivo y no llama ni vuelve a buscar el cultivo. Sí. Que Es muy puede impor- dar lo que era un negativo, Puede dar negativo. negativo el primero positivo el otro. y positivo el otro. Sí, no es lo habitual, pero puede pasar. Por eso está la contraprueba, el test rápido. El otro es el cultivo, es el más, digamos, la contraprueba, que le pone el sello, es negativo o es positivo. Si es negativo, puede tener una positividad, si es positivo en el rápido, seguro es positivo el otro. Directamente se comienza a medicar cuando da positivo el cultivo, Claro. el test rápido de Fauce. Si vos A veces- tomaste un antibiótico, te automedicaste, por ejemplo, y empezaste a tomar antibiótico porque te ves placas y manchitas en la garganta, ¿después te pueden hacer el hisopado si vos no mejorás? Es que en realidad cuando vos comenzás a tomar antibióticos, a las 24 o 48 horas ya no transmitís la enfermedad. O sea que no tiene sentido hacer esto, ya estás, como te dije recién, comenzaste con la terapia antibiótica, tenés que continuar la terapia antibiótica, si no, ¿para qué estás tomando antibiótico? Dice, Después de ingresa la bacteria a tu cuerpo. Sí. ¿Cuál es el periodo de incubación de esa bacteria? ¿Y cuándo se empieza a manifestar? 3, 4, 5 días, eso es variable, pero más o menos es el periodo de tiempo. La persona comienza con fiebre, acá lo que llama la atención siempre es el cuadro febril y el dolor de garganta. Puede haber tos, puede haber también asociado otro cuadro que puede confundirse, porque, a ver, es época también de Cambios de temperatura polenosis, y de- es época de rinitis alérgica, sabemos que el 20% de la población padece rinitis alérgica, lo cual puede darle un cuadro catarral, puede dar un cuadro conjuntival, te empiezan a llorar los ojos, te caen los moquitos. El chico tiene tos y esto se debe principalmente a los árboles que hay en la ciudad de Buenos Aires, fresnos, hay plátanos. Esto puede provocar que la gente tenga esta irritación y confundirse los cuadros. Uno puede levantar un poquito de temperatura, 37, 37,5, puede tener un cuadro respiratorio como pues un resfrío común. Un Y resfrío, confundir. Claro, un es que resfrío común, justamente claro, creo que confunde. en esa confusión radica el pánico que se ha generado, porque son cuadros muy comunes. Son muy insisto. comunes, sí, sí. La mayoría de nosotros hemos tenido Conjuntivitis, faringitis, angina. conjuntivitis. Capaz lo de la piel ya es una Pero característica no un poco todos más los casos han tenido, rara. ¿no? Manchas en la piel. No, no todos No, los todos. casos. No todos los Ayer casos. escuchaba a los papás de una de las chiquitas que lamentablemente murió y decían que en realidad había comenzado con un cuadro gastrointestinal y no soportaba la comida, no soportaba tampoco el agua y que de hecho no tenía durante los primeros días nada en la garganta. Claro. Después sí, empezó a tener algunas plaquitas en la garganta y además los padres le vieron una manchita en la piel. De hecho, estaban de alguna manera criticando la atención médica porque primero le dijeron que era una gastroenteritis, le aplicaron Reliberan, la mandaron a la casa y demás. Después nunca mejoró y se le empezaron a agregar todos estos síntomas. ¿Puede también comenzar por una gastroenteritis o en realidad tenía una gastroenteritis, pudo haber tenido una gastroenteritis, le bajaron las defensas y también ingresó a su organismo esta bacteria? No es una bacteria que habitualmente
colonice el tracto gastrointestinal, principalmente el tracto respiratorio. Hay una psicosis un poco también colectiva, recién me estaba acordando mientras hablaba vos, Agus, recién me llamaban mientras venía para acá de varios equipos de rugby. Estaban pensando en suspender los partidos. Digo, de ninguna manera, no tiene nada que ver esto con suspender un evento deportivo. Digo, lo único que yo les aconsejo es, a ver, ustedes toman agua de bidón, digo, desde el punto de vista higiénico, dietético, en vez de tomar agua de bidón, no digo por un dispenser en medio de la cancha, pero Cada sí, uno su botella. por lo menos, hagamos su botella, o lleven vasitos descartables y tomen el bidón, sirvan el agua para no compartir. Porque también las medidas que se tiene que tomar es no compartir utensilios, que esto también es un tema importante, digamos, a las mamás y a los papás, porque a veces, ¿viste? Los chicos colocan los cepillos de dientes todos juntos en un vaso, y entonces cuando va a agarrar el cepillo dice, bueno, y son todos parecidos, y se limpia la boca con un cepillo de dientes del hermano. Y acá lo sorprendente que tiene el tema, por lo que escuché ayer, no se conocen, no hay vínculo, no hay relación entre los 6 muertos. No. Entonces digo, por eso la explicación que te quiero preguntar es, o la pregunta que te hago es, ¿por eso no es una epidemia básicamente? No. Tampoco se considera brote, porque son los números habituales para esta época del año para esa enfermedad. Cuando hay brotes es cuando hay números. Y para que sea epidemia tendría que haber encima de una eso. relación de, no sé, suponete, Tendría aunque que sean ser, 6 digamos, muertos vinculados en un mismo aula, o todos de un mismo club. ¿Se entiende dónde voy? Sí, te entiendo perfectamente. No, desde el punto de vista epidemiológico no está descrito ni como una epidemia, o sea, ni un brote y menos como una epidemia esto. O sea, vamos a ver qué pasa en los próximos días con los casos, y también es importantísimo que determine el Malbrán, porque ahí, Eso te iba a preguntar. digamos, esto le pondría el Guillermo. sello de tranquilidad o intranquilidad a la situación. Porque si es una nueva cepa, algo que ha mutado a otra cepa más virulenta. Más virulenta. ¿Los antibióticos que tenemos hasta el momento son efectivos con esa nueva cepa o no alcanzan a combatirla? La pregunta es buena, no te la puedo responder, y creo que nadie te la podrá responder hasta que no hagan, se va a hacer esto seguro, cruzar esa cepa del Malbrán que está llevado ahora con los antibióticos, a ver qué respuesta, que se llama comúnmente antibiograma, Sí. para ver, digamos, para que la gente entienda qué paliza le pega el antibiótico a esa bacteria. Se está haciendo eso, se está haciendo ahora en el Malbrán, para saber si estas bacterias por las que han muerto estos chicos se han extraído de hemocultivos. Esa bacteria se ha extraído también de los derrames pleurales que tenían estos chicos, se ha extraído esa bacteria para ver que si el antibiótico que estamos usando ahora, la penicilina, es efectiva realmente, como hasta ahora lo es efectiva realmente contra esta cepa. Doctor, ahora la bacteria no está en el aire, está en el cuerpo humano. Sí, Digamos, es se una transmite por vía aérea. por vía aérea, Yo pero estoy está hablando- dentro de las personas, Sí, digamos. somos portadores, Ajá. no es que está volando por el aire. Claro, Yo no es algo que uno se contagie por el aire, digamos, sino porque Exacto. alguien está... con el- Exacto, exacto. Guillermo Gracias, Doc. Capulla, muchísimas gracias. Muy Un placer. amables, muchas gracias por la Hasta invitación. Esperamos